Buenos días a todos, muchas gracias como siempre a los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa que llevamos a cabo con mucha ilusión y con mucho cariño para poner en conocimiento algo que hoy se da a conocer pero que se lleva trabajando durante mucho tiempo, y tengo la suerte de poder presentarlo con Antonio Manzanera López, bien conocido por todos los lorquinos e incluso fuera de nuestras fronteras municipales, por la gran valía que ha llevado a cabo en defensa y en pro de la música. Y es que hoy es una fecha importante, y es una fecha importante porque hoy se celebra y conmemora el 150 aniversario del nacimiento del que fue un músico de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, un lorquino ilustre como fue Bartolomé Pérez Casas. Para este día queríamos dar a conocer un trabajo que consiste en la celebración de un congreso internacional bajo la figura de este importante músico lorquino que trascendió fuera de nuestras fronteras como uno de los principales directores y compositores de la primera mitad del siglo XX. Es por ello por lo que este lorquino ilustre, que tiene y goza de distinguidas reconocimientos, pues pone nombre a este Congreso Internacional Musicológico bajo el lema "Un himno para un país". ¿Por qué? Porque, entre otras cuestiones, Bartolomé Pérez Casas, por encargo de Alfonso XIII, recibió la tarea en 1908 de llevar a cabo la autoría del himno nacional de España. Pero son muchas más las cuestiones que querremos poner en conocimiento a través de este congreso, que con una amplia programación que va desde conciertos, como no podía ser de otra manera, también ponencias, comunicaciones, una exposición en concreto, también, por supuesto, aparte de todo lo dicho, también llevaremos a cabo, un audiovisual, un documental concreto sobre la vida y obra de Bartolomé Pérez Casas para, entre otros aspectos, posicionar y dar a conocer esta gran figura, que también se complementará con una ruta histórica que a lo largo del municipio, en concreto en el centro histórico donde desarrolló sus primeras etapas, pues podamos conocer a esta gran figura importante, ya no solo de Lorca como lorquino ilustre, un título que le distingue, sino también como hijo predilecto de la región de Murcia y también como reputado músico de prestigio a nivel nacional e internacional. Y pongo énfasis en este aspecto porque, entre otros reconocimientos nacionales, Bartolomé Pérez Casas recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, que, como bien saben, es un reconocimiento nacional que otorga tanto el rey, su majestad el rey, como el gobierno de España. También, por supuesto, ha tenido reconocimientos internacionales. Por ejemplo, el propio presidente de la República Francesa le otorgó la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, que es una de las máximas distinciones en esta materia. Y también en materia de Portugal y Alemania, como otros países, fue reconocida su figura como un músico de bandera y, sobre todo, uno de los principales músicos en importancia de la primera mitad del siglo XX. Pero es que ya no solo encarnó la creación y composición de obras como, hemos dicho, la autoría del himno nacional, o por ejemplo una basada en el folclore de su tierra, como era Murcia, la región de Murcia y Lorca, sino también otro tipo de cuestiones importantes, como es cuál fue su tarea y el desempeño en pro de la música. Y para ello tenemos que citar que fue el primer director de la Orquesta Nacional de Conciertos en la Segunda República, y también tiene como dato que fue el primer director titular de la Orquesta Nacional de España, ya con el régimen posterior, como todos saben, que es actualmente lo que se conoce como la Orquesta Nacional de España, la ONE. También hay que destacar que fue director fundador de la Orquesta Filarmónica de Madrid y también de los principales y de los primeros directores de la Real Banda de Guardias Alabarderos con Alfonso XIII, con el que tenía una estrecha amistad y que le encargó, como bien he dicho en un primer momento,
la realización y el encargo del himno nacional de España en 1908. Como digo, una amplia programación para el himno de un país, este Congreso Internacional, que se desarrollará en marzo con conciertos, ponencias, comunicaciones, exposiciones, rutas históricas, documentales e incluso un libro. Me centro en ese libro porque este proyecto parte de conversaciones que desde hace ya mucho tiempo Antonio Manzanera y yo tenemos, digamos, en común, porque Antonio Manzanera, aparte de ser director y compositor de música, como bien lo era también Bartolomé Pérez Casas, pues aparte de ello, como todo es bien sabido, es director de nuestra banda municipal, es director también de la Escuela Municipal de Música y también de la Coral Pérez Casas. Otra anécdota que pone de manifiesto la importancia para la que Antonio Manzanera tiene con Bartolomé Pérez Casas. Y por tanto, este gran libro, obra de Antonio Manzanera, se dará a conocer también con motivo de este Congreso Internacional para potenciar y acercar la figura de Bartolomé Pérez Casas ya no solo a los expertos en materia musicológica, sino también a todos los jóvenes para que se sigan adentrando en el ámbito musical, como personalmente, y cuento esa experiencia, yo pude disfrutar en el Conservatorio de Música Narciso Yepes de Lorca, con lo que, pues la verdad que fue una etapa extraordinaria. La verdad que la música ayudaba mucho a poder desarrollarte de una manera distinta, pero sobre todo en una, digamos, cuestión importante para el desarrollo personal. Entendemos también importante que el trabajo que se ha hecho desde la Concejalía de Turismo como Antonio Manzanera es un trabajo que dará a la luz, como digo, en marzo, y lo anunciamos ya de cara a la importancia que van a suponer tanto los ponentes como aquellos que lleven a cabo las comunicaciones, como los distintos conciertos de distintas modalidades, de más y menos integrantes músicos, pero que se desarrollarán en distintos espacios de Lorca y que también pretendemos dar a conocer próximamente, poco a poco, para que sea la forma de comunicar este congreso. Queremos hoy presentar este Congreso Internacional, consecuencia de que hoy se conmemora 150 años del nacimiento de Bartolomé Pérez Casas y en adelante iniciamos esta faceta comunicativa para crear el impacto mediático, ya no solo para el disfrute de lorquinos, que es nuestra prioridad por supuesto, sino para que también este Congreso Internacional, en base a la valía que va a desempeñar, sea un motor de atracción para, pues, potenciales visitantes y turistas que vengan a Lorca a seguir apreciando la figura de este reconocido músico a nivel nacional e internacional. Como he dicho, uno de los principales logros que ha tenido ha sido el poder ser el autor del himno nacional de España, pero también de piezas tan importantes como Suite a mi tierra, ¿no? Esa que recoge las tradiciones de Lorca y de la región de Murcia. Va a ser un espacio, digamos, este congreso, un espacio dialéctico sobre este músico tan importante, que, como digo, es referencia en la primera mitad del siglo XX español y que dará a conocer su vida y su obra. Y queremos y pretendemos que especialistas nacionales e internacionales así nos lo hagan ver, internacionales que proceden ya no solo de Europa, sino también de otros continentes, y por tanto también será ese aspecto comunicativo posterior el que concentre toda esta información con el fin de tener el mejor impacto. Tenemos que decir que Bartolomé Pérez Casas ya no solo fue un director y compositor de reconocido prestigio que ostentó cargos significativos en distintas instituciones relacionadas con la música, es que también se caracterizó por el apoyo a los jóvenes compositores, y es por ello por lo que tenemos que destacar a Halfter, por ejemplo, que también fue un joven compositor que tuvo el apoyo de Bartolomé Pérez Casas al estrenar diversas obras suyas y de otros maestros también, como Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Joaquín Rodrigo o Joaquín Turina, ¿no?, por mencionar algunos de los más conocidos. También lo que hizo fue ser un abanderado de la música en nuestro país, y lo que pretendió es también que las corrientes de otras zonas geográficas se introdujesen en España, y esto lo hizo haciendo que las novedosas tendencias de músicos procedentes de Europa se pudiesen apreciar también y comenzar a apreciar en España. Y en concreto hablamos de maestros como Ravel, como Debussy, Brodin o Stravinsky, entre otros. Tenemos que decir que se albergarán diferentes puntos de vista a la hora de poder apreciar la figura de Bartolomé Pérez Casas en esas ponencias, comunicaciones que se van a desarrollar, en concreto para analizar esos múltiples cargos académicos, su creatividad, los logros musicales y también las actividades llevadas a cabo.
También, en cuanto al tema de los conciertos, se llevarán a cabo y se representarán las obras más significativas, como la que hemos explicado, o el himno nacional, la Suite a mi tierra, entre otras muchas que se desarrollarán y que, como digo, pues próximamente se anunciarán. También es importante tener en cuenta que esa exposición ya podemos verla a continuación con nosotros, porque es que directamente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando tenemos el privilegio de poder tener una réplica del busto de Bartolomé Pérez Casas, encargada especialmente para Lorca, hecha por manos de trabajadores de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, hecha por ese taller que se encuentra, digamos, en los niveles inferiores de esta gran institución y que personalmente, junto con Antonio Manzanera, tuve el placer de visitar con el fin de profundizar en el trabajo para la confección y desarrollo de este Congreso Internacional, reuniéndonos con su director, don Tomás Marco Aragón, el cual nos brindó, junto con todo su equipo, el máximo apoyo a esta iniciativa tan interesante, porque pues a día de hoy estamos dando a conocer esta conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento, y aún no tenemos noticias de que se vaya a conmemorar. Recuerdo también lo pionero que fue la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lorca para el municipio de Lorca, haciendo que también fuésemos el primer municipio de la región de Murcia en conmemorar el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X. Este es el trabajo interior que llevamos a nivel técnico en la Concejalía de Turismo, en concreto Mamen y yo, directamente analizando un poco cómo desarrollar toda la potenciación de la riqueza de Lorca en todos los aspectos, y un ejemplo de ello es, de nuevo, nos avanzamos, nos adelantamos al resto y damos a conocer esta gran iniciativa, que lo digo porque como llevamos ya varios meses, Antonio, yo podría decir incluso varios años, ideando y planificando cuál era el momento temporal oportuno, pues así consideramos para que hoy, ese 150 aniversario, se celebre. Pero es que ya no solo la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha sido la que ha elaborado esta réplica en técnica de vaciado del busto que actualmente se encuentra, el original, albergado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sino que también en esa exposición estará la importancia de una serie de partituras que se han hecho en facsímil, en la técnica más, digamos, realista que se puede desarrollar, y estas partituras pues va de la que ya he mencionado, que es la Suite a mi tierra, pero también otras muchas partituras que personalmente, Antonio, fue un auténtico placer poder estar allí con el equipo de la Real Academia de Bellas Artes y tocar los originales, ¿no? En una biblioteca de estilo renacentista, en madera, y quiero también trasladar pues esa importancia que ha tenido el que Lorca pues se traslade a esta institución tan importante de la cultura y de la historia, para poder avanzar en el reconocimiento de lorquinos ya por todos conocidos, pero acercando su figura a todo el mundo, lorquinos, visitantes y turistas. Es importante decir que esa reunión fue muy fructífera y que es el principal y primer apoyo que tenemos para esta institución, el cual se materializa en otra serie de apoyos y, digamos, colaboraciones que daremos a conocer, pero sí que es cierto que este apoyo en su inicio fue muy importante para saber, Antonio, si íbamos por buen camino. Así nos lo hicieron ver y sobre todo nos trasladaron todo su apoyo. Citar que todas las iniciativas que se den a conocer en el marco de este Congreso Internacional serán totalmente gratuitas para cualquier interesado en la materia, porque pretendemos así fomentar la cultura, porque pretendemos así que llegue a los más jóvenes, aquellos que a lo mejor no tienen la capacidad, recursos económicos para seguir ahondando en la cultura, y porque pretendemos que Lorca sea un centro neurálgico del conocimiento y de la música. Por tanto, este Congreso Internacional Musicológico será un antes y un después en la, digamos, conmemoración de artistas lorquinos y músicos lorquinos como es Bartolomé Pérez Casas, una figura que en Lorca bien se le ha apreciado en distintos actos que se han hecho desde 1986, Antonio, hasta los 2000 poco también, que se le hizo otro reconocimiento, e incluso tenemos una calle con su nombre y también una rotonda, ¿no?, donde hay un monumento en su honor. Pero es que Bartolomé Pérez Casas, yo recuerdo, también tiene otras calles en el panorama regional y nacional, en concreto esa famosa calle Pérez Casas que se encuentra en la capital de la comunidad autónoma de la región de Murcia, en la ciudad de Murcia. Por tanto,
Pretendemos que así la cultura llegue a todo el mundo y, por tanto, todas las actividades, desde los conciertos, desde las ponencias, desde las exposiciones, desde pues, cada una de las actividades que se desarrollen serán gratuitas, ¿vale? Se habilitará igualmente una web que se dará a conocer también en la faceta comunicativa en adelante para que esté toda la información volcada y, por tanto, queríamos tener esa deferencia en este aspecto. Yo quiero finalizar, como he empezado, nombrando a una persona que para mí es fundamental en este aspecto y es Antonio Manzanera, al que públicamente quiero agradecer el gran trabajo que hace por Lorca, el gran trabajo que ha hecho por Lorca durante todo este tiempo en pro de la música, posicionando la música en Lorca como un referente cultural y por todo lo que Antonio aún queda por seguir aportando para este maravilloso municipio. Digo, es un arduo trabajo el que se ha hecho durante estos meses, pensando en esta fecha señalada, en este día tan especial, en este día del 150 aniversario del nacimiento de Bartolomé Pérez Casas y, por tanto, no podía haber mejor día que poder presentar esto junto con Antonio Manzanera. El libro, yo he podido leerlo, es un auténtico espectáculo, detalla a la perfección la valía de este gran lorquino ilustre y, por tanto, creo que es un elemento fundamental para la biblioteca de cualquier amante, ya no solo de Lorca, sino de la cultura y de la música a nivel nacional e internacional, porque, como digo, Bartolomé Pérez Casas trascendió de las fronteras nacionales y llevó y desarrolló algo muy importante como fue el posicionamiento de Lorca y de la región de Murcia a nivel nacional e internacional. Es importante agradecer a todos los que han colaborado, en concreto a Antonio Manzanera, a Mamen, que también la he mencionado como técnico responsable en este proyecto, y lo que me queda es animar a todos a profundizar en toda la información que se va a volcar a partir de mañana en todas las digamos, redes sociales y plataformas de comunicación del Ayuntamiento de Lorca para crear el impacto oportuno y merecido a este gran proyecto que hoy da la luz y que lleva mucho tiempo fraguándose para que sea gusto de todo el mundo. Quiero animar a todos a participar, a los jóvenes, a los amantes de la música y sobre todo Lorca. Estará encantado de poder arropar a todos aquellos que pretendan y tengan interés de seguir perfeccionando y ahondando en el conocimiento de la música y en el conocimiento, por tanto, de la historia de Lorca. Muchísimas gracias y doy la palabra a continuación a Antonio Manzanera López para que nos pueda seguir concretando y avanzando sobre este gran trabajo que se ha desarrollado y este Congreso Internacional sobre Bartolomé Pérez Casas, el himno de un país. En primer lugar, buenos días, gracias por su asistencia. Tengo que decir que para mí es una gran satisfacción estar hoy aquí, en esta rueda de prensa, para hablar de un gran maestro, único, como fue Bartolomé Pérez Casas. Es una figura que llevo trabajando sobre el año 1980, cuando pusimos en marcha la coral Bartolomé Pérez Casas. Estábamos buscando un nombre de ponerle a la coral y enseguida surgió esta figura, porque pensábamos que era una de las figuras del mundo de la música más importantes a nivel de España, pero desconocida en Lorca. Entonces, bueno, desde ese año estoy prácticamente volcado en el estudio de esta figura. Yo quiero darle las gracias al vicealcalde por pensar en mí para desarrollar este Congreso Internacional. Es un Congreso Internacional que va a glosar esta figura única desde que nace en Lorca en 1873, y yo remarcaría que hoy es un día histórico porque es el día que hace justo 150 años que nació, un 24 de enero. Y como digo, vamos a glosar esta figura de los 17 primeros años que vivió en Lorca, cuando se traslada a Cartagena y vive allí una década que le permite en 1897 realizar unas oposiciones con los músicos más importantes de España y ganar brillantemente la plaza de director de la banda del Rey, la Real Banda de Alabarderos. Y ya desde que en 1897 aparece por Madrid en la Banda del Rey, ya toda su vida transcurre en la capital de España hasta 1956 que fallece. Pero en esos años, en esos 59 años de estancia en Madrid,
La verdad que son muchísimas las actividades por las cuales don Bartolomé destaca. La primera, y lo ha remarcado también el vicealcalde, es la autoría del himno nacional de España, que su primer nombre fue Marcha Real Española, puesto que así lo había encargado el rey, ¿no? Después, bueno, es catedrático del Conservatorio de Madrid, es fundador, director de la Orquesta Filarmónica de Madrid en 1915, que bueno, transcurre todo hasta 1936, está en activo con esa orquesta. Luego hay que destacar que fue académico de número en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, hace un discurso de entrada brillante también. Después fue comisario general de música. Y tengo que remarcar que esta figura, lorquino por los cuatro costados, que nunca olvidó a su tierra y a sus familias y a sus músicos locales con los cuales tuvo algunos contactos, sobre todo como director y por clases, bueno, yo lo diré, particulares por correspondencia, quería decir. Y nada, que nunca olvidó a su tierra, pero su trayectoria era la trayectoria nacional e internacional. Fue el primer director de la primera Orquesta Nacional de Conciertos en 1938, en la Segunda República, y posteriormente, en 1944, sería nombrado director titular de la Orquesta Nacional de España. Ya sus últimos años en Madrid transcurrieron como director general de música, que era el cargo más importante que un músico podía tener en España. También tengo que decir que especialmente él ha destacado como músico, aunque tenía unas grandes ideas religiosas. Él supo convivir con cuatro regímenes políticos distintos, lo cual no es nada fácil. Él empezó con el rey Alfonso XIII y la monarquía, la dictadura de Primo de Rivera en 1927, luego en la Segunda República, fue miembro de la Junta General de Música y, como he dicho, primer director de la Orquesta Nacional de Conciertos, y luego con el régimen posterior de Franco, pues también siguió desarrollando su actividad. ¿Por qué? Porque era una persona de gran valía y toda una referencia en la primera parte del siglo XX. Creo que son de sobra los motivos, creo que tenemos motivos de sobra, mejor dicho, para realzar esta figura, acercar esta figura por medio de este Congreso Internacional. Es un músico que los lorquinos nos tenemos que sentir orgullosos, un músico único junto con Narciso Yepes, y son las dos piezas angulares de la cultura musical, no solo de Lorca, sino de Murcia y de la región y del país. Así que yo, como ha dicho el vicealcalde, quiero invitar a todos los amantes de la música, a los jóvenes, para que asistan a estos eventos que se van a celebrar en 3 edificios diferentes, en este que estamos, en la Casa del Artesano, en el Auditorium Margarita Lozano y también en el Teatro Guerra. Y tendremos ocasión, al margen de escuchar datos sobre su biografía, de escuchar poesía dedicada a Bartolomé Pérez Casas, de escuchar sus andanzas como compositor, como director, y una parte importantísima, escuchar su música. Yo eso lo remarcaría porque me parece que es una ocasión única para descubrir estas obras que tienen un registro de casi 100 partituras. Quiere decir, están depositadas, por cierto, en la Real Academia de Bellas Artes, y aquí, como ha dicho el vicealcalde, vamos a tener una exposición con parte de ellas. Entonces creo que es una ocasión única, totalmente merecida, que nuestro músico lo rescatemos, y qué mejor que en este 50 aniversario de su nacimiento. Así que muchas gracias. Si hay alguna pregunta, a vuestra disposición. Antonio, ¿se ha hecho algún acontecimiento de estas características en honor a Bartolomé Pérez Casas antes? Sí, fue en 1986, cuando estuvo la Orquesta Nacional de España, en un gran escenario que se montó en la Plaza de España y que se interpretó la suya Mi Tierra, con el maestro Don Alonso como director, y también con el concierto de Aranjuez, en el que intervino Narciso Yepes. Después de eso se hizo a principios del
del siglo XX, o sea, sobre 2005-2006, se hizo un concierto en recuerdo de Bartolomé Pérez Casas, pero creo recordar que después no se ha hecho ninguna actividad dedicada a este músico. ¿Cuándo se va a presentar el libro? El libro se presentará durante el Congreso, en marzo, que será la fecha en la que se lleven a cabo todas las actividades ejecutándolas, no obstante, previamente anunciándolas. Y quería preguntarle a Antonio, referente al libro, yo sé que hasta ese día supongo que no querrá ofrecer muchos datos, pero ¿alguna singularidad que se haya encontrado de Bartolomé? Bueno, hay un apartado importante que es la de sus raíces, ¿no? Porque se sabe poco dónde nació. Por ejemplo, él nació en la Puerta de San Ginés, junto a la puerta de entrada, ¿cómo se llama? El porche de San Antonio. Y eso son datos desconocidos, su familia, donde fue bautizado, luego su etapa como compositor, porque solo se conocen Susuy a mi tierra y el himno nacional, pero sin embargo tiene otra gran cantidad de obras desconocidas. Y luego también hablamos sobre el himno nacional, porque hay también un poco de controversia y un poco de confusión de cómo nace, quién lo hace, quién lo arregla, de dónde viene. En el libro también se especifica este tema, y luego pues también una relación con esos músicos lorquinos del momento, como Narciso Yepes, como hablamos de sus alumnos más importantes, porque él creó escuela como compositor y también como director, y más o menos el libro va en esa línea. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Podemos retirar esto para echarnos una foto con el busto, Juanfran? Muy bien, entonces, vamos a echarnos una foto, ¿vale? Sí,